Bien, buenas tardes. Estamos en una transmisión especial para introducir la entrevista número 37 para este domingo 6 de diciembre con otra amiga muy querida aquí en nuestro programa Concienciarte, parte del Centro Holoas del sistema Arbon desde 1984 en Sudamérica. Y ahí vamos a ensayar con nuestra gran amiga Jimena Valdés Ortiz desde La Serena, al norte de Santiago de Chile. Y vamos a invitar a las personas para esa entrevista muy interesante sobre su persona de Jimena, su transformación y un tema muy interesante sobre educación somática que ella va a presentar el mismo domingo, la segunda hora, como de costumbre. Entonces vamos a invitar a nuestra amiga ahora para que nos hable ahí en pantalla compartida o partida. También por Instagram estamos en Facebook Live a la vez. Ay, Ya, funcionó. Hola Jimena. ok, perfecto, hola Gani. Eh, Súper, ¿Todo bien? todo bien, sí. Bien. Eh, No, no me acordaba cómo se hacía. Alguna vez tuve una entrevista por Instagram hace mucho tiempo y no me acordaba, así que perfecto. ya. Entonces, parece que desde el 2012 no nos hemos visto, desde que yo partí desde de La Serena y fuimos directamente a Linares y después a Santiago, Villa Alemana, Santiago, y ahora estamos en Buin, al sur, un poco al sur de Santiago de Chile. Entonces no nos hemos visto, pero siempre estoy atento contacto contigo, con el grupo de biodanza, con todos esos momentos fascinantes que nos han llenado de alegría desde hace muchos años, pero contigo fue muy acogedor en La Serena desde el 2009, 2010 prácticamente, 2010, 2011 y el 2012. Entonces, muy agradecido por todo tu servicio, incluyendo Ajá. el servicio médico que me has diagnosticado algo y ahí empezó todo un desafío para mí, para salud, como instructor de yoga, de tai chi, vegetariano y todo, y tenía un caso que no es compatible y claramente eso viene de infancia, del programa genético, y es lo que he descubierto. Y fue superado después de 6 años y medio, pero gracias a tu indicación empezó este viaje y seguí un consejo tuyo muy interesante, es la visualización. Suelto la mochila del pasado y visualizo un futuro brillante. Es el pensamiento creativo que eso nos alimenta porque sabemos que vivimos mucho de creencias. Ahí tenemos una escala de creencias y sobre creencias ponemos nuestra fe, es la dosis emocional, y recién vienen las palabras y la acción. Entonces, corrigiendo la parte de creencias, podemos corregir como cadena las otras cosas a la vez, y eso me dio esperanza todos esos años hasta superar esto con una operación gracias a la medicina alopática, que no estoy en esa parada, pero realmente es parte de lo que existe en este plano tridimensional y algo está haciendo y les agradezco a mis médicos y a todo ese sistema también. Entonces después de eso seguía biodanza porque antes tenía dificultad de estar en biodanza con un tumor raro, es incómodo, pero seguía practicando mi yoga, mi tai chi, volví vegano, volví más estricto y después de la operación exitosa, maravillosa, ellos estaban muy maravillados, nunca han tenido un caso así, una persona vegetariana, vegana, que hasta el último día estaba bien y después se recuperó en pocos días algo récord y después nunca más, todo perfecto hasta que yo empecé a practicar triatlón, deporte de bajo impacto, bicicleta, trote y natación. Como era buen nadador, entonces recuperé esto hasta que cerraron la piscina municipal cerca de mi casa aquí, entonces hay un poco de incomodidad. Pero hay los momentos muy agradables y la biodanza con su magia siempre me persigue. Así estamos ahí. Bien,
El día domingo vamos a hacer una entrevista con tu persona, entonces vamos a invitar a las personas para saber quién es Jimena Valdés a grandes rasgos, porque el domingo detallamos más. ¿Y qué hace? ¿A qué se dedica? Bueno, yo soy de profesión médico cirujano, Ujú, alopática, ujú, pero he venido integrando con los años la medicina integrativa, bioreguladora. ujú. Soy además profesora de yoga, de biodanza y también soy maestra de la técnica LK Movimiento Inteligente, que es un tipo de educación somática igual que la biodanza. Y Ujú, bueno, soy directora de la Escuela de Biodanza en La Serena, junto con mi esposo, hace hartos años ya. ujú, Y desde el 2012 precisamente que partió la Escuela de Biodanza. Antes solo hacíamos grupo regular y ahí partimos con la escuela el año 2012. Y bueno, mi proceso ha sido un proceso bien transformador, como dices tú, tal cual. ujú, Yo siento y que no para. Es como algo que ha venido evolutivamente sucediendo en el tiempo, con los años, y con cada nueva cosa que aprendo viene una nueva transformación. ujú, Y siento que esto, lo último que aprendí, que es lo que vamos a hablar el domingo, es la educación somática, pero realmente un eslabón perdido que une esto que me faltaba a mí de poder entender, porque yo soy bien cabezona, soy muy intelectual, necesitaba entender en castellano ujú, cómo es que ocurre esto de que lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo creo, se transforma en biología, se transforma en un hecho actual, se transforma en una enfermedad, se transforma en una sanación, ¿cómo es eso? ujú. Y estudiando educación somática por fin lo entendí. Entonces, eso fue realmente un impacto en mi vida y en la de muchos, porque en la medida que yo logro comprender cómo ocurre el fenómeno desde la perspectiva médica, pero también desde la visión más integrativa, y además es que una cosa importante de mi historia es que como yo no vengo de familia médica, para mí la terminología médica siempre fue muy compleja. Me costó muchísimo entender la jerga médica, ¿no? Que usan palabras tan particulares para referirse a las enfermedades. Entonces, de verdad que para mí fue un proceso complicado adquirir el idioma médico. Y en ese sentido, la gran ventaja es que hablo como los dos idiomas con facilidad, ¿no? Sé hablar en médico y sé hablar en chileno normal, en castellano, en lenguaje habitual. Ya. Y puedo hacer entonces la traducción del lenguaje técnico complejo de la educación somática, que fue desarrollada por un físico ruso que sabía mucha neurofisiología, Ujú, para poder explicarlo con conceptos más simples, más fáciles de entender por cualquier persona que no sea médico ni experto en biología, y por lo tanto acceder a ese tipo de forma de enfrentar la existencia y la vida, teniendo también, comprendiendo lo que se está haciendo, ¿no? No solamente porque la profesora dice que hay que hacerlo, o porque los movimientos son estos, o porque hay que hacerlo de aquí o allá, sino entendiendo cómo es que funciona nuestro cuerpo y que le pasa a todos los humanos, no es una cosa que me pasa solo a mí, ¿no? Que el funcionamiento del sistema nervioso tiene un patrón funcional que es similar en los humanos y de hecho en la mayoría de los animales, y eso es lo que a mí me impactó. Entonces, comprendiendo un poco cómo funciona nuestro cuerpo, la forma de aprender, es muy fácil entender entonces cómo ocurren los cambios en nuestra musculatura, en nuestros huesos, en nuestros órganos, y por qué nos enfermamos o por qué nos sanamos. Y es maravilloso, porque es como una herramienta terapéutica en sí misma, y ujú. además es una herramienta evolutiva en sí misma, porque cuando empiezas a aprender a conocer tu cuerpo y cómo funciona, puedes modificar entonces aquellas cosas que están generando trastornos para, no sé si es corregir, a mí no me gusta usar la palabra corregir, pero sí me gusta usar la palabra transformación, o de entender y comprender e integrar las cosas que quedaron como inconclusas, porque lo que ocurre con nuestro cuerpo cuando nos enfermamos es que hubo fases que nos saltamos en el proceso evolutivo natural del cuerpo y fueron interrumpidas por distintas razones, y lo que hacemos con la educación somática es como restablecer esos ladrillos faltantes del proceso evolutivo, y de esta manera entonces logramos empezar a reorganizar el cuerpo, y esa reorganización parte primero con pequeños cambios, y en la medida que uno va practicando y practicando y entendiendo, los cambios se comienzan a transformar en grandes cambios y transformaciones impresionantes. Yo he tenido una transformación corporal para mí muy impresionante, ¿sí? Ya. Así que, y que Porque, bueno, que va a seguir porque todavía me falta. ya, porque ¿cómo eras cuando eras pequeña y joven? ¿Tú vienes de qué tipo de familia?
Sabemos que Bueno, en todas partes hay familias patológicas, ecológicas, hay un panorama muy diverso. Entonces, ¿cómo era Jimena antes de estudiar, de entrar primero en la parte académica y después en la parte alternativa? Algo pasó. bueno, sí, mi familia era una familia disfuncional, Ujú, pero patológica, como dirías tú, desde pequeño, pero porque mis padres también tenían sus propias historias, ¿no? O ujú, sea, es como de bien atrás la disfuncionalidad. Mis abuelos ya venían con mucho daño, mis bisabuelos también, y mis padres también con sus propias heridas. Yo entiendo perfectamente que con lo que podían hacían lo que les estaba a su alcance dentro de sus posibilidades, pero fue disfuncional mi infancia. ujú. Sufrí bastante, tuve fracturas desde muy pequeña, que el domingo hablaremos de las fracturas y el significado que tienen en el origen biológico, porque uno llega a Ah, fracturarse un hueso es por algo muy interesante. Y bueno, tuve fracturas desde muy pequeña, varias, lo que acarrió en mí una muy mala postura, porque me fracturé las clavículas y el codo muy pequeña, a los 4 años. Estuve 3 meses con yeso hospitalizada, además mucho tiempo, ujú. y después con una rehabilitación bastante pobre y brusca. Recuerdo hasta el día de hoy mi kinesiólogo gritándome y haciéndome torturas para recuperar la movilidad del brazo. Y la verdad es que eso generó muchos problemas en mí, pues desvíos musculares, predominio de un lado que no era el mío dominante, eh, bueno, y muchos trastornos físicos, ¿no? Que se traducían también en trastornos de personalidad. Era extremadamente tímida, muy dependiente y cuando creo que mi gran, el gran como arma de anclaje como para poder sobrevivir a todo esto fue el volverme muy intelectual, volverme muy inteligente quizás en lo intelectual, destacar en el colegio, ¿no? Siempre fui como promedio 7. Era súper estudiosa y multifuncional, multifacética, como me decían, como que tenía multihabilidades, multitalento, y eso, por un lado, hizo que yo tuviera cierto colchón afectivo más externo que familiar. Sí, era como bien validada por mis profesores, y eso me daba cierto colchón afectivo que me permitió finalmente tener una base para sobrevivir, porque la verdad es que igual tuve una infancia complicada. ¿Y Y ya estudiando en la universidad, por qué estudiaste porque estudié medicina? medicina. Para Bueno, entender fue por tu presión caso, social. para entender Fue tu por caso, presión social. ¿Cómo? para entender tu caso. Claro, yo estudié medicina por presión social, porque Ah, yo quería ser bailarina. ah, Mi sueño ah. era ser bailarina. Yo Mm, siempre quise bailar. ujú, Era lo que más me gustaba hacer, de hecho. Pero tenía muy buenas notas, pues era la primera del curso. Toda la vida fui el primer lugar del curso, o andaba siempre entre los primeros lugares, y que no todos los años fui el primer lugar. perfeccionista. Pero claro, tuve mucha presión familiar y social, más sobre todo social, ¿eh? Porque mi familia como que no me prestaba mucho cuando yo, pero los profesores sí, o sea, ¿cómo me iba a perder estudiando baile? O sea, no era una opción. Mm, Así que cuando se me ocurrió por ahí mencionar que quería ser bailarina, me miraron con un caracho y yo salí muy joven del colegio. Yo tenía 16 años cuando rendí la que en esa época era la preaptitud académica. ujú. Y yo rendí la última prueba de aptitud académica, soy hito en la historia. El último año de prueba de aptitud fue cuando yo la rendí. Y claro, tenía 16 años, tengo 16 años estudiar medicina. Wow. Entonces de verdad que tenía una inmadurez también emocional importante y era con toda la inseguridad que tenía, no tenía ninguna capacidad de mantenerme firme en mis decisiones ni en mis ideas, porque no creía en nadie ni en mí. Y entonces obviamente que era muy fácil de manipular y de seguir lo que me dijeron. O sea, yo iba donde me decían en realidad. Así que eso. Y Y, bueno, después ya estudiando medicina me costó mantenerme en la carrera. No por las notas, siempre tuve muy buenas notas en la universidad, pero vi muchas cosas que me hicieron sufrir mucho, me decepcioné mil de la carrera. Yo tenía una idea que no tenía nada que ver con lo que realmente fue en la formación. Y bueno, quedé embarazada en 4 año de medicina de mi primer wow, hijo, y wow. eso me dificultó todavía más la existencia. Ujú, Pero por otro lado fue lo que me permitió también darle un punto de vista distinto a mi formación, porque como ya el foco no era la carrera, sino mi hijo, en ese minuto aprendí un poco a abstraerme más del tema solo estudiar y estar más viva.
Yo siempre digo que mi hijo fue el que me vino a rescatar, no sé, tengo como esa sensación. Igual yo sé que no tengo que darle esa carga, pero de una u otra forma siento que el hecho de haber tenido este hijo me generó una transformación increíble solo por el hecho del embarazo, porque mi mamá me echó de la casa cuando estaba embarazada de este pequeño. Wow. Y eso ya fue un tremendo cambio. Tuve que irme a vivir de allegada a la casa de otra persona y todo el sufrimiento que significó para mí además salir del hogar y de esa manera, y además que el padre de mi hijo en ese minuto no me acompañó, y fue difícil. Los profesores no estaban contentos con mi embarazo, fui muy juzgada por mis profesores, mis compañeros, algunos me apoyaron mucho, otros para nada, entonces en general no lo pasé bien. Y bueno, ahí, como te digo, aprendí algo que fue valioso hasta el día de hoy, y es cambiar el foco, ¿no? De darme cuenta en ese minuto que efectivamente la carrera no era mi vida, que mi hijo sí era mi vida tal vez, o yo misma era mi vida, y que la carrera era algo que yo estaba adquiriendo como una herramienta para poder entregar o yo misma después hacer cosas, porque yo cuando quedé embarazada quise irme a la carrera de frente, porque dice, aquí no puedo, yo sentí que no iba a poder, o sea, con un hijo fuera de la casa, sin apoyo del papá del hijo, dije yo aquí estoy, no me da. Y cuando fui a avisarle al jefe de carrera que iba a renunciar a la carrera por esta razón, él me dijo, ¿cómo se te ocurre? Me dice, menos en ese contexto, si estás sin apoyo familiar, sin el padre de tu hijo, lo único que tienes es tu carrera, así que te quedas aquí y yo te voy a ayudar a que termines. Y así fue. Así que, además, como yo era buena alumna, sí, creo que lo que me ayudó mucho era que como tenía muy buenas notas y era buena alumna, recibí mucho apoyo en ese sentido. En el académico me apoyaron bastante. ¿En qué universidad estudiaste? En la Universidad de Chile, de Santiago de Chile. Porque tú vivías en Santiago de Chile. ¿Tú eres de ahí? Yo vivía en Santiago. Ya. Yo originalmente de El Salvador, del norte de Chile, muy al norte, pueblo minero muy pequeñito. Ya, cerca de Copiapó. Soy. Cerca de Copiapó, sí. Ya. Ya. Y yo conocí a tu segundo hijo, el que toca muy bien piano y hace conciertos, hace todo. Es como una familia de músicos. ¿Tú inculcaste en él el arte? No, creo que no directamente al menos. Él lo desarrolló espontáneamente, lo traía en el alma, no sé. O sea, lo que yo sí hice es que permití que lo desarrollara, ¿no? En la medida que yo me doy cuenta que él es un músico desde muy pequeñito, permití que hiciera, explorara todo lo que quisiera en la música y le facilité la exploración musical, eso sí lo hice. Tal vez igual ahora miro para atrás y digo, se me pasó la mano, quizás no fue tan bueno haberlo forzado de tan pequeño a estudiar piano, que fue lo que yo hice a los 4 años, lo puse con profesor de piano, pero fue porque en verdad yo veía en él tanto potencial y él quería que yo le enseñara cosas que yo ya no sabía. Yo tenía algunos conocimientos mínimos de piano y de música, de lectura musical básico. Ya. Y a los 4 años él ya sabía más que yo. Wow. Entonces ahí fue cuando yo sentí la necesidad de que alguien más le enseñara. Y bueno, el profesor de música me dijo que estaba loca, que a los 4 años ningún niño era capaz de tocar piano ni de estudiar música. Pero le hicieron una audición a Javier y el profesor dijo que sí. Y al final Javier desde los 4 años que estudió música y hasta ahora, bueno, ya sabes, tú has dado conciertos, ha viajado por el mundo, ha ganado los primeros lugares en cada concurso que se presenta. Él es un músico del alma, desde muy guaguita. Él empezó a cantar antes de hablar, así que es músico desde que... ¿Qué edad tiene ahora? ¿Qué hace ahora? 19. ¿Ah? Javier tiene 19 años ahora y estudia licenciatura en música, en piano, convención piano clásico, y además de profesión, que ya tiene un título, él estudió también esta formación de launch manager para hacer publicidad digital. Así que trabaja fomentando el lanzamiento de cursos digitales. Eso es una de sus profesiones y le va muy bien en ello. Además ahora está estudiando licenciatura en música, convención en piano clásico. Eso está haciendo Javier con sus 19 años. Qué bien. Yo también escuché otra parte de tu historia porque tú contaste eso en el grupo de biodanza alguna vez, por eso me acuerdo tu infancia. Pero también otro aspecto importante que te salvó cuando conociste a la hija de Rolando Toro y ella te acogió en este contexto también de sufrimiento, de problemas de confusión y te brindó todo el apoyo en biodanza. A ver, cuéntanos un poquitito de esto.
Bueno, sí, pues también fue en cuarto año. Yo conocí a la Cecilia Toro justo un poquito antes de estar embarazada, porque me pasó a mí que yo como quería ser bailarina, ¿cierto? Estaba un poco desesperada de no poder tener espacio de hacer nada físico, porque en la universidad con el nivel de estudio que se requería para formarse como médico no me daba espacio para hacer nada más que estudiar medicina. Y me empecé a desesperar. Entonces, en mi búsqueda de intentar alternativas que me permitieran danzar en alguna parte, algún taller de danza, algo, que no encontraba nada porque fui a clases de ballet, incluso intentando buscar ballet y no me recibieron por 1000 razones, pero bueno, no pude. Y finalmente recuerdo que encontré en la revista Uno Mismo esto de la biodanza, que yo no tenía idea qué era. Yo leí danza, para mí eso fue lo importante y por ese motivo llamé. Y ahí la profesora me dijo que las clases eran una vez a la semana. ¿Qué año fue eso? ¿Qué año fue eso? ¿No? ¿Qué año? Fue el año 96, el año 1996. Hace Sí, 24 años. Claro, un año antes que naciera mi hijo, así que mi hijo mayor. Y bueno, cuando llamé y la profe dijo que era una vez por semana, yo dije, esta es la mía, voy. Y empecé a asistir a estas sesiones de biodanza de la profesora Cecilia Vera, que ella fue la que me contactó con Cecilia Toro, la hija de Rolando Toro, porque eran amigas, ellas fueron criadas casi juntas en la infancia, fueron muy buenos amigos y conocían a Rolando, o sea, obvio la Cecilia es su hijo, pero la Cecilia Vera conocía a Rolando porque era amiga de los hijos. Ellos eran vecinos, no sé cómo fue, veraneaban juntos me parece. La cosa es que por Cecilia Vera conozco a Cecilia Toro, que era profesora en mi facultad de medicina, pero que no era profesora directamente mía, porque como nosotros éramos 220 alumnos, nos separaban por grupos por apellido. Y esta profe, la Cecilia Toro, no me hacía a mí porque le hacía clases a los alumnos con letras de otra parte del abecedario, ¿no? Entonces yo, como era de corta de Valdés, me tocaba con otra profesora y no tenía idea de la existencia de Cecilia Toro. Y cuando Cecilia Vera me presenta a Cecilia Toro, porque Cecilia Toro fue a dar una charla al grupo de biodanza de Cecilia Vera, y ahí me dijo, porque yo que trabajaba en la facultad de medicina, que estaba haciendo clases de medicina, yo dije, pero yo estoy ahí, yo justo estaba pasando por biología, y ahí me enteré. Entonces ella me empezó a invitar a su oficina, conversaba conmigo, y me empezó a invitar a las clases de biodanza que le hacía a los alumnos de terapia ocupacional. Porque en terapia ocupacional la biodanza era parte de la formación, no en medicina, pero en terapia sí. Y entonces Cecilia Toro me empezó a invitar a las clases de los alumnos de terapia. Y yo buscaba cómo arrancarme y me colaba a las clases de terapia ocupacional para ir a sesión de biodanza con Cecilia Toro en la Universidad de Medicina y con Cecilia Vera en las clases que eran externas. Qué bien. Y así fue como conocí a la Cecilia Toro. Y bueno, después quedé embarazada al año siguiente y claro, la Cecilia me acogió y ya me adoptó prácticamente como su hija. Yo llegué a vivir incluso con ella en la casa de la Cecilia Toro en algún momento de mi vida, con mi hijo pequeño. Y ella siempre tuvo las puertas abiertas para mí desde siempre. Me permitió ir a talleres cobrándome nada o muy poquito para que yo pudiera cursarlos aún no teniendo las posibilidades económicas en ese minuto. Y después entré a formarme como facilitadora de biodanza en la escuela de ella, de Cecilia Toro. Así fue como me formé como profesora de biodanza. Así que esa es mi historia con la biodanza. Así la conocí y así fue como me salvó la vida, claramente, sí. Claro. Así es. Y tu historia con el yoga, porque es otro factor también que entró en tu vida. ¿Por qué te acercaste al yoga y cómo practicaste yoga? ¿Qué representa el yoga después de la medicina, la biodanza, el ballet? Sí, bueno, mi búsqueda por el ballet nunca se detuvo. Yo siempre soñaba con ser bailarina. Hubo un minuto en que tiré la esponja por la creencia de que ya por la edad que tenía no era posible estudiar ballet, así que ya me rendí. Pero aquí en La Serena encontré un profesor que sí hacía ballet a personas como yo, con cero experiencia en ballet, aunque tuviera la edad que tuviera. Yo entré con 34 años a estudiar ballet y daba pena, en verdad, sí, yo me acuerdo de las primeras clases, pero en fin. La cosa es que como mi elasticidad era tan pobre, era tan poco flexible y tenía tan poca elasticidad, entré al yoga buscando mejorar la técnica de ballet, por eso entré al yoga. Y la misma razón por la que entré a la educación somática, cosa que el ballet ha sido para mí una llave maestra que me ha abierto puertas por lugares que ni jamás me imaginé, porque de verdad que la razón por la que entré al yoga fue por eso, quería mejorar mi elasticidad.
Ujú, Entonces, en la medida que fui aprendiendo el yoga, claro, no solo fui aprendiendo a estar más elástica ni más flexible en lo corporal, ¿no? Que todavía yo ahí no tenía tan integrado, a pesar de que sí lo decía en lo verbal, esto de que la flexibilidad del cuerpo tenía que ver con la flexibilidad en la vida, ujú, no lo, no lo tenía integrado en lo concreto de lo que significaba eso realmente, ¿no? ujú, Y bueno, ahí empecé a hacer las clases primero como alumna y luego ujú, decidí formarme como instructora porque yo quería, como siempre me pasa, saber cómo era, por qué funcionaba, qué era lo que pasaba, cuál era el fundamento de la ujú, técnica. Bueno, mi maestra maravillosa, la Janina Udovic, ella me formó y aprendí muchísimo. ujú. Y de hecho hice clases de yoga en algún minuto, pero después me pasó que con la educación somática decidí ya no seguir haciendo yoga porque me cambió un poco el paradigma de la relación con el cuerpo. Y ahora solo hago biodanza y educación somática. Ya no hice más yoga, al menos no como profesora, ¿no? Entonces ahora yo tomo clases de yoga a veces con algunos profesores de manera externa, pero yo ya no Ujú. estoy dictando clases de yoga, a pesar de que igual tengo la formación y estudié muchísimo. Fueron 1 año y medio de formación y un poco más, porque después la práctica siguió y eso obliga a que uno siempre siga estudiando y formándose. Y yo además, como soy bien copuchenta, me gusta saber más y leí, estudié y estudié más Ya. para poder comprender mejor el yoga. Yo siento igual que con lo que pasa con el yoga, que es un poco lo que ha venido pasando con todas las disciplinas ancestrales, es que como que hay un extracto del yoga que es lo que se estudia y se muestra, y la base más profunda, la base más como amplia y que realmente es la que sustenta el método yoga, está un poco olvidada. Ujú, Entonces como que al final pareciera que el yoga fuera solamente eso que fue lo que yo busqué primero, ¿no? Que era buscar flexibilidad o elongación. Y ujú. el yoga es mucho más que eso, obviamente. De Claro, hecho, yo claro. siento que el yoga en sus orígenes tiene mucho en común con la educación somática, pero que Ujú, ahora lo que se muestra el yoga es como la punta de un iceberg que está muy desconocido y que lo que realmente importa está un poquito todavía escondido. claro. Eso me pasa con el yoga. Aquí en tu currículum, para terminar, se menciona movimiento inteligente. Es maestra de LK, movimiento inteligente. ¿Qué es eso? ¿Aprendiste también otro método también para Sí, incorporar, para empezar a hacer una amalgama, un mix de todo esto, una síntesis? Entonces, ¿qué es movimiento claro. inteligente? ¿Qué es ese método? El EK, movimiento inteligente, es una de las técnicas de educación somática que existen, Ujú. basadas todas en el mismo método que es el método Feldenkrais. Ah, ya. Feldenkrais fue creado como método original, es como el raíz. Y de ahí se derivaron múltiples terapias que tienen esta base en común, Feldenkrais, pero que fueron derivando en ciertas detallitos, modificaciones que fueron agregando las personas que la entregaban desde su propia forma, ¿cierto? Que siempre va pasando esto, que cada profesor tiene alguna cosa que es personal y que le Ujú, entrega como un sello particular, y eso generó el cambio del nombre de alguna de estas técnicas de educación somática, pero que en el fondo tienen una raíz similar, que es el Feldenkrais. claro. Y LK Movimiento Inteligente es el método que desarrolló Lea Kaufman, por eso LK, que es con quien Ah, yo me formé ujú, en la somática en primera instancia, ujú, y luego yo ya seguí profundizando por mi cuenta con otros profesores de Feldenkrais y también de forma autodidacta, porque Feldenkrais fue muy generoso con su conocimiento. Él escribió múltiples libros, que me los he leído prácticamente todos, y en esos libros lamentablemente están escritos en un idioma muy técnico. No es ujú, tan fácil comprenderlo para cualquier persona, pero para mí sí, porque como yo sé bastante neurobiología y neurofísica, el lenguaje se me hizo muy familiar ujú. y me encantó. Entonces con eso, con lo que ya recibí de Lea Kaufman en la formación de facilitadora, o sea, de maestra de movimiento inteligente, más lo que yo luego estudié y más lo que he recibido de otros profesores de Feldenkrais, he venido integrando ya más bien el concepto amplio de educación somática, que no solamente se limita a LK movimiento inteligente o alguna técnica en específico de educación somática, sino que como educación somática globalizándolo todo. Así que eso, pero yo soy maestra de LK Movimiento Inteligente, ese es mi título. Ya. Cuando yo estuve en La Serena con ustedes, iniciaron también un proyecto de la escuela biocéntrica, inspirada por el experimento en Brasil, en Fortaleza, con
otras personas, no me acuerdo el nombre, que nos visitó de Brasil y vino a la clase de biodanza, me recuerdo, este señor, él era protagonista. ¿Cómo? Wagner y la Ruth Cavalcante, ellos fueron los que Wagner, vinieron. Wagner, sí. Sí. Entonces ahí Bueno, tuvimos, sí, hicimos iniciaron una ese escuelita. proyecto y querían hacer todo, porque ahora ahí tenemos Waldorf, tenemos Montessori, tenemos Pedagogía 3000, hay varios proyectos de educación casi libre. Ahora ya está de moda la escuela libre, homeschooling más o menos, que enseguida vamos a hablar un poquito. Entonces, la educación biocéntrica es otro modelo muy interesante. Entonces, ¿qué pasó? Porque ahí tenías que informarte de toda la parte educativa para ver un enfoque biocéntrico de esto y eso Así es. aumentó tu experiencia, es parte de tu Bueno, síntesis. me Ujú. formé como educadora biocéntrica también, pues dentro de mi currículum también está el título de educadora biocéntrica. Me formé en Ah, Brasil, ujú, viajé por mucho tiempo a Brasil mm, para formarme con César Wagner y la Ruth Cavalcante, y luego ellos vinieron acá a entregarnos también otro módulo de educación biocéntrica, y más ya, lo que nos enseñó Rolando Toro, porque el creador de la educación biocéntrica es Rolando Toro, que es el claro. mismo creador de la biodanza, Ujú, y él también nos hizo clases de educación biocéntrica, y tuvimos la oportunidad, además de cuando él estaba vivo, trabajar con él directamente en el proyecto de la escuela biocéntrica que tuvimos acá en La Serena, que fue la primera escuela biocéntrica de Chile. ujú. Y, y bueno, fue un proyecto muy, muy hermoso, lamentablemente muy adelantado a la época. Nosotros Ujú. partimos en el 2012 con la escuela Sí, biocéntrica. yo estuve con Tuvimos ustedes también. Ujú, ujú, muy poquita afluencia de público, la gente no quería dejar a sus hijos en la escuela alternativa sin evaluación, sin calificación, sin que después tuviera como el hilo conductor a la escuela tradicional. Y en ese minuto fue complicado para nosotros porque teníamos que sostenerla nosotros, no nos alcanzaba para sostenerla con las matrículas que teníamos, eran muy poquitos los niños que estuvieron. ujú, Y finalmente decidimos cerrar el proyecto porque económicamente, emocionalmente, ya se hacía de un peso muy grande. Nosotros teníamos que trabajar en otras cosas para poder sostener la escuela ujú, y era un nivel de exigencia y de cansancio que ya nos superó y al final tuvimos que tomar la decisión, que fue muy dolorosa porque de verdad que era un proyecto muy, muy hermoso, de ujú, cerrarla. Y bueno, como pasa la vida, después aparecieron escuelas de todo tipo, incluso hay una escuela biocéntrica ahora en La Serena que está ah, formada por una de las profesoras que trabajó con nosotros. ujú, Y, y bien, pero nosotros no continuamos con el proyecto de verdad, como que siento yo que fue un poco, quizás como traumante, no sé si es la mejor palabra para definirlo, ujú, pero tuvimos una experiencia dolorosa con la escuela. Y de verdad que por eso creo que no insistimos más por ahí. Y a pesar de que ahora nos han escrito, no te imaginas, Gani, la cantidad de padres que nos han escrito. O sea, ujú. podríamos tener montada la escuela sin inconvenientes probablemente ahora, Ya, pero en ese minuto cuando empezamos era un proyecto demasiado novedoso, muy adelantado y muy anticipado para la época. Fuimos, como te digo, la primera y la única en ese minuto. Éramos como, había una más tal vez que era algo similar, pero fue complejo. Sin embargo, igual la escuela funcionó durante 3 años y ujú, esos 3 años fue muy, muy lindo. De mucho aprendizaje para los niños que participaron ahí, incluyendo Javier. Javier, ahí mi hijo menor, el músico, ujú, participó de la escuela biocéntrica ujú. y claro, con una forma de entregar la educación muy distinta, ¿no? Que muy, Claro, muy diferente a lo tradicional, muy diferente, un claro. paradigma completamente distinto. Ya. Bien, ahora estamos pasando momentos difíciles. Tú sabes, desde el año pasado en todo el mundo habían un poco de protestas, estallidos de diferentes partes, etcétera. Este año tenemos un confinamiento y una pandemia, no sé, pero mucha gente está recurriendo a lo virtual, a ver alternativas hacia una nueva normalidad, entre comillas, aunque como yo estoy en la parte alternativa, yo digo 5G versus 5D. La gente que es ecologista, humanista, espiritualista, que medita, que quiere otro estilo de vida más ameno, más profundo, más consciente. Y la gente que va con lo oficial, que quiere que todo es tecnológico, todo cuadrado, todo científico, que es interesante, no está mal, pero de todas maneras parece que hay dos facciones, pero la realidad en terreno hay mucho sufrimiento, hay mucha angustia, hay mucha
dificultad de adaptación con esa nueva normalidad más virtual, menos contacto físico. Entonces, yo digo, no hay mal que por bien no venga. Entonces, ¿qué nos aconsejas como para adaptarnos a una nueva normalidad que sí, vamos a volver a lo antes, pero con más cuidados, con más conciencia, con más, especialmente gente como nosotros que nos cuidamos de alimentación, de ejercicio, de conciencia, de todo eso. A mí me gustó tu modelo porque en mi trayectoria de 30 años casi en biodanza conocí a ti, a Ramón también, que son vegetarianos que viven más en el campo, que no es común en la biodanza, y a otra profesora que es que vive en Concepción, no me acuerdo su nombre ahora, la bien, igual ella es casada con un uruguayo, él es profesor de yoga y ellos son vegetarianos y viven en el campo fuera de Concepción. Entonces es muy buen ejemplo y el grupo es muy bueno, muy armónico, muy buena vivencia. Entonces, ese es buen modelo. ¿Cuál es tu consejo en esos momentos de cambio y de que la gente busca alternativas? Quizás homeschooling, mucha gente ya no cree tanto en el sistema de esta manera porque hay incertidumbre. ¿Qué, qué, qué palabras Bueno, puedes dar? mira, Ya. tu pregunta, pero la voy a focalizar en el tema del homeschooling particularmente porque tiene todo que ver con la educación somática también. Ujú. Yo siento que uno de los principales problemas de nuestra cultura es la estupidización de la civilización, ¿no? Porque nos enseñan en el colegio, siento yo ahora que más entiendo cómo funciona el sistema nervioso, es como que nos entrenan para no pensar, nos entrenan para obedecer, nos entrenan para no tener capacidad de tomar decisión por cuenta propia sin miedo. En Ujú. general, la mayoría de todos nosotros, la gran mayoría, aprendemos desde muy pequeños que es mejor preguntarle al profesor o esperar a ver qué te dicen antes de actuar para no meter la pata o para no recibir una reprobación de cualquier tipo, social, emocional o incluso con las notas académicas, ¿no? Entonces, esta sobreadaptación que ocurre por querer ser aceptado por el entorno, sobre todo familiar y social también, genera este freno en la capacidad de ser espontáneos y de poder elegir de pronto a pesar de que no sea lo que esté de moda o no sea lo que yo quiero y que no es lo que se propone como civilización normal. Cualquier cosa que sea diferente de lo que está propuesto como en el gran colectivo pareciera ser un atentado a la vida porque empiezas a ser desplazado de la integración grupal y ningún ser humano quiere no pertenecer a un grupo. En general, la gran mayoría de los seres humanos sanos necesitan pertenencia y sentirse rechazados en cualquier área facilita que frenemos entonces esa espontaneidad. La educación biocéntrica o el homeschooling o cualquier línea que sea diferente a la tradicional educativa debiera, en lo teórico, permitir un desarrollo más espontáneo de cualquier ser humano que tenga capacidad de sentir su ritmo, ¿no? De poder escucharse. Porque la normalización de un estudio sistemático de 8 horas, con tal asignatura, con tal formato, obligando a los niños a mantenerse sentados tiempos que son imposibles para cualquier humano. De hecho, esto mismo que estamos haciendo nosotros, estar sentados tanto rato, ya es poco coherente y poco saludable, pero estamos tan entrenados a resistirlo que no nos damos cuenta que nos está haciendo algo mal, ¿no? De hecho, o sea, mi trabajo, particularmente yo trabajo muchas horas sentada, y la mayoría de la gente trabaja 8 horas sentadas o más, y los niños en los colegios están también 8 horas sentados, que es algo Ujú. completamente inhumano, sobre todo para un cerebro en formación, porque el cerebro humano aprende moviéndose. El Ujú. cerebro humano no aprende en la quietud. La capacidad de integrar conocimientos, lo que significa realmente aprender, porque aprender no es memorizar, ¿cierto? Yo puedo de pronto leer un párrafo o leer un montón de hojas, memorizarlas, repetirlas como loro y en 4 días más ya no las recuerdo. Ujú. Eso no es aprender, eso es memorizar, pero aprender, que es integrar el aprendizaje, realmente integrarlo y que no se te olvide y poder utilizarlo como una herramienta que te va a ser útil en algún momento de tu existencia, ese aprendizaje solo se adquiere a través del movimiento, a través del hacer, a través del ejecutar, accionar, y eso no se hace sentado en una silla. Entonces, eso es como primer punto.
al tener un proceso de aprendizaje más natural, más espontáneo, que es lo que los niños naturalmente saben hacer, porque ningún niño naturalmente no quiere aprender. Los niños que empiezan a generarle fobia al aprendizaje escolar es porque obviamente el método utilizado atenta contra su propia vida, contra su forma natural de ser seres humanos, ¿no? Nosotros seres humanos aprendemos a través del movimiento igual que todos los animales, y vamos desarrollando nuestras habilidades cognitivas y motrices simultáneamente. No está separado lo que ocurre a través de la motricidad con lo que ocurre a nivel intelectual y emocional. Entonces, a la medida que nosotros frenamos y bloqueamos el desarrollo motriz, frenamos y ponemos trabas también al desarrollo intelectual y afectivo de los seres humanos. Entonces, desde ahí, lo que yo puedo decirte ahora, así como adulta que he venido transformando, ¿cierto?, todo un paradigma, sobre todo de creencias de cómo ocurre el aprendizaje y de cómo es bueno aprender, a pedirle a los papás, por favor, que no nos lleven al colegio. O sea, de verdad yo siento que el colegio es terrible. No, yo soy una enemiga del colegio, de verdad, y no me gusta la educación tradicional. No sé que no el 100% de todo lo que pasa en el colegio es malo, no estoy tampoco así diciendo que todo lo que ocurre es terrible, pero la base que sustenta la educación tradicional es nefasta para nuestra vida. Es lo que provoca que seamos los seres humanos enfermos que somos, siento yo. Con mucha pérdida de libertad. Y Por de eso, libertad. sí, el próximo año la modalidad va a ser al parecer combinada y eso está permitiendo lo que el sistema resistía mucho, el homeschooling. Ahora levantan las manos porque ellos mismos dicen quédate en casa. Entonces es un motivo para que surjan más escuelas de ese tipo y eso es bueno. Sí, es bueno, pero ojalá que sea un homeschooling con una visión diferente a la tradicional, porque si el homeschooling va a ser tener al niño sentado frente a la pantalla y No, forzándolo a hacer cosas que no quiere hacer, no va a ser muy distinto el efecto de estar en el colegio. Igual, claro. la gran ventaja, sí, de estar en el hogar, a pesar de estar sentado frente a la pantalla y haciendo cosas que no quieren, es que por lo menos están en un ambiente un poquito quizás más acogedor. Quizás tienen un poquito más de posibilidades de ir al baño si tienen ganas de ir al baño, quizás tienen un poquito más de posibilidades de comer si tienen hambre, y eso sí amortigua un poco el tremendo daño que genera el no escuchar su cuerpo cuando están en clase, ¿no? Porque no es normal comer cuando hay hora de comer, lo normal es comer cuando tengo hambre. No es normal ir al baño cuando suena la campana para el recreo, lo normal es ir al baño cuando tengo ganas de ir al baño. Claro. Entonces, todas esas violencias que ocurren contra el cuerpo humano en el colegio, por lo menos en la casa, espero que no estén ocurriendo, aunque igual ocurren. O sea, yo sé que está ocurriendo igual, por los niños que están sentados frente al computador, que no se levantan ni al baño, generan el mismo trastorno finalmente. Así que eso, no sé, yo mientras más aprendo de cómo somos, neurológicamente hablando, menos ganas me dan de que existan los colegios tradicionales, pero ojo, igual es mi postura, no estoy pretendiendo convencer a nadie y tampoco tengo la solución, o sea, tampoco tengo una de decir, entonces ¿qué hacemos? No tengo idea cómo hacerlo, creo que es un trabajo que queda pendiente y que tenemos que revisar y generar ese espacio de buscar la manera de empezar a hacer ese cambio de paradigma. Porque en realidad no es fácil. Veo el escenario en que estamos y no es como llegar y decir, ya, ok, entonces en la casa se quedan los niños y hacen lo que quieran. No, porque tenemos nosotros mismos introducida una forma de ver el mundo que es tan lineal que vamos a replicar de todas formas el modelo si es que no entendemos el paradigma distinto. Entonces, no es fácil. Yo siento sí que el cambio tiene que partir por los adultos nosotros. Claro. Transformarnos nosotros y que nunca es tarde. O sea, en cualquier momento podemos empezar ese proceso de cambio, transformación y que por añadidura empezamos a transformar nuestro entorno. Así que yo creo más en el cambio gota a gota que en esperar que algo ocurra a nivel mundial y que a algún presidente se le ocurra hacer un cambio gigantesco. Creo que eso no. Pero sí creo en este cambio gota a gota y paso a paso, célula a célula, las heridas se van sanando y así creo que va a ocurrir también en la humanidad. Esa es mi esperanza. Así que yo trabajo así, como por mí y lo que puedo impactar, bien. Muy bien. Bien, me acordé del nombre de la profesora, lo puse en pantalla, Patricia Saldivia, la Patti Saldivia de Concepción, que al final abrió su escuela y graduó personas. ¿Tú cuántas turmas graduaste de tu escuela de La Serena en biodanza?
¿Cuántos 3 grupos? completas graduadas. Ya. Y tengo una cuarta generación de egresados que todavía no se graduó, porque justo la práctica les tocó con la pandemia y con el estallido social, quedaron sin práctica muchas y no se pudieron titular. Así que tengo 3 tituladas y Qué una bien, cuarta egresada. qué bien, qué bien. Bien, entonces ahí quedamos para el día domingo, este domingo 6 de diciembre a las 7 horas horario chileno de verano. Entonces el primer bloque vamos a hablar con más detalles sobre tu persona, quién es Jimena Valdés, cuál es tu formación académica como médica, etcétera, y después cuál es tu formación alternativa que parece que dentro de tu estudio médico empezó la biodanza, empezó el yoga, empezó el ballet, hay varias cosas que ocurrieron a la vez, entonces tú tenías que aguantar mucha presión a la vez, aparte de la presión de la familia, que ya tuviste un problema mayor prácticamente, problema de vida. Y ahí en el segundo bloque a las 8 de la noche vamos a hablar sobre el tema que manejas, educación somática, que también es síntesis de varias cosas, porque la educación somática parece que alguien lo lleva, pero tú con tu experiencia integral lo presentas ese tema en forma más enriquecida con toda tu experiencia de biodanza, de otros aspectos también. Entonces, este domingo invitamos al público para que vean nuestro canal y las personas interesadas les podamos mandar una copia o pueden ver en nuestro canal de YouTube porque al final subimos a este canal la grabación en Instagram y en Facebook. En Instagram va a ser partida, así las dos caras vamos a ver, pero en el Facebook solamente se escucha tu voz y se ve mi imagen. Ok, Bien, 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 muchas súper. gracias, mucho gusto verte otra vez y Igual. abrazos, abrazos, abrazos. Ya, Que estés bien, chao, ya, chao. tú también, chao, chao. Saludos.